embalses de Entrepeñas y Buendía agonizan hasta tal punto, lo acaban de escuchar, en la voz del presidente de Castilla-La Mancha, la tubería que abastece a estos pueblos ya está por encima del nivel del agua en el embalse. El nuevo plan de Cuenca no parece que vaya a solucionar nada, el memorándum que se firmó en la pasada legislatura a día de hoy tampoco soluciona nada, y en el horizonte aparece la gran pregunta, ¿no? ¿Hay solución a este problema? Y no hablamos de un pacto a nivel nacional, que también debería llegar, pero sobre el terreno. Si el agua baja hasta casi desaparecer en los embalses, ¿qué van a hacer en los pueblos ribereños? ¿Y qué van a hacer en Murcia? Nos acompaña a estas horas 18 minutos Luis Francisco Turrión Peláez, es geólogo en la Confederación Hidrográfica del Segura y especialista en hidrogeología aplicada por la Universidad Politécnica de Madrid. Señor Turrión, muy buenos días. Buenos días. Usted asegura que sí que hay solución y que en Murcia tienen agua suficiente sin necesidad del trasvase. Por supuesto. Además, esto ya se sabe desde el año 1966, donde un meritado estudio de otro hidrogeólogo súper prestigioso, como el profesor Ramón Llamas, ya decía en el año 66 que la capacidad de los embalses subterráneos de la cuenca del Segura tenían agua suficiente para desarrollar los regadíos en aquel momento donde se estaba planteando los trasvases, ¿no? Era una publicación muy valiente, porque estamos hablando en plena dictadura, donde este científico analiza todas las cuencas hidrográficas de España y llega a la conclusión que, en concreto, la cuenca del Segura tiene embalses subterráneos con suficiente agua para dotar los regadíos de la cuenca del Segura y el abastecimiento sin necesidad de trasvase. Bueno, esto ya se sabe desde entonces, ¿no? Habla usted de 1966, pero ahora mismo ¿hay algún estudio más cercano que pueda cifrar esta cantidad de agua subterránea en Murcia? Bueno, ahí iba a seguir diciéndole que posteriormente otros estudios en los años 70, también del Instituto Geológico y Minero, a base de muchos sondeos, determinaron que la capacidad de embalse de la cuenca del Segura de agua subterránea, de los acuíferos inferiores, son del torno 100 veces superior a los embalses superficiales, es decir, unos 100.000 hectómetros cúbicos. Hay estudios más recientes, pero tenga en cuenta que no interesa que se hagan. Es decir, la investigación hidrogeológica de los embalses subterráneos de la cuenca del Segura se paró a finales de los años 80 y no ha interesado que se investigar en las posibilidades propias de explotación de aguas subterráneas. Hasta que en la sequía 2005-2009, el Gobierno, ante una necesidad de sequía, hasta una sequía muy fuerte en la cuenca del Segura, tanto en su propia cuenca como en la cabecera del Tajo, desarrolló una batería de pozos de sequía en la que tuve el honor y el placer de colaborar en su ejecución, y allí vimos con nuestros propios ojos, estoy hablando ya de 2005, 2008 y 2009, el potencial de agua subterránea que tienen estos acuíferos inferiores de la cuenca del Segura, que se drenan en el mar, como recientemente nos han demostrado investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es decir, entonces ya vimos cómo, haciendo pozos de 300 metros, tocamos debajo de niveles de margas impermeables agua, y ese agua se encuentra a tal presión que sube a la superficie de la tierra, incluso de forma surgente, como pasa en Moratalla, donde hay un pozo que aporta de forma natural y sin motores 50 litros por segundo, no solo de agua potable, sino de agua de una calidad para embotellarla. Es decir, estamos hablando de acuíferos confinados, acuíferos que cuando ese agua no utilizados por los pozos comunes o los pozos normales, sino que cuando se toca ese agua, no es que esté agua ahí profunda, sino que la presión a la que está confinada sube, asciende y se coloca a una profundidad en torno a 20-30 metros o incluso surgente. Es decir, hay un potencial grandísimo de aguas subterráneas y de aguas de muy buena calidad, que ahora mismo, por ejemplo, los pozos que están sacando agua en torno a Calasparra, del Sinqueal de Calasparra, para echar agua al río Segura, con destino al trasvase Tajo Segura, ¿no? Bueno, pues ese agua se podía estar bebiendo ahora perfectamente en Murcia. De hecho, en años anteriores, ese agua, la Mancomunidad del Canal de Estaivilla la ha utilizado para beber. Entonces, no entiendo cómo se utiliza, en mi opinión, este chantaje emocional de hacer creer que Murcia necesita para beber el agua del Tajo. A mí me parece absolutamente irresponsable, teniendo este potencial de aguas subterráneas y los pozos hechos dispuestos para beber, que se diga que es que necesitamos agua de beber aquí. Sí, si el agua tiene tanta calidad, según me dice usted, como el agua del río Tajo, y si además, digamos que, porque yo me pongo ya en la situación a lo mejor de los costes económicos, es decir, me está diciendo que los pozos casi la mayoría están hechos y que el nivel del agua no está, es decir, no habría que invertir demasiado en hacer pozos porque el nivel del agua no está muy profundo. Correcto. Bueno, ha dicho usted similar del Tajo. Yo le voy a decir más, es mejor que la del Tajo, porque el agua del Tajo, cuando viene desde Entrepeñas y Buendía y llega al pantano de Camarillas, pues se
empeora en calidad, se enriquece en sulfatos y por eso era una de las razones que se hizo el famoso túnel Talavecenajo, para que el agua no pasara por estas zonas. Es decir, no es que sea igual, es que es mejor. Le estoy diciendo que en muchos casos es agua para embotellar. Los pozos están hechos y el agua, bueno, están hechos unos que permitirían el tema del abastecimiento. Habría que hacer más si queremos desengancharnos totalmente del Tajo con aguas subterráneas para los regadíos, y el coste de elevación de este agua, como estamos diciendo, que estamos hablando de agua cuyo nivel estático está a 20, 30, 40 metros, que funcionando se sitúa a 50, 60 metros, pues estamos hablando de que vale en torno a los 8 céntimos de euro el metro cúbico. Es decir, es de las aguas más baratas. Más baratas. Hombre, siempre nos ponen el caso puntual, extremo, de algún punto concreto de la cuenca del Segura, en la zona de Valladolices, en el campo Cartagena, que hay un acuífero profundo, que allí, concretamente, pues el agua sí que está a 400 metros. Pero es que esa es la excepción de una regla amplísima donde los acuíferos inferiores, que no están estudiados en el Plan Hidrológico del Segura, por cierto, donde los embalses subterráneos que almacenan estos 100.000 hectómetros tampoco están contemplados en el Plan Hidrológico del Segura, pues tiene agua más que suficiente para desengancharnos del trasvase Tajo Segura y no tengamos que ver esas imágenes espeluznantes de la cabecera del Tajo Segura seca, con los embalses entre Peñas y Buendía prácticamente secos, y donde vecinos y ciudadanos de esas zonas tengan problemas de beber. Me parece que esto es absolutamente impresentable. Me gustaría comentar con usted precisamente, ya que no ha sacado a colación el Plan Hidrológico del Segura, usted el pasado, si no me equivoco, 20 de noviembre publicaba un artículo en La Opinión de Murcia que decía los 5 errores del Plan Hidrológico del Segura, porque ese Plan Hidrológico del Segura no recoge estas aguas subterráneas. No, este Plan Hidrológico del Segura, aparte de un ciclo hídrico infantil, es decir, nos hacen creer que toda el agua que tiene Murcia baja por el río Segura, y es la que vemos, es esa, y entonces, claro, pues como por circunstancias geológicas, la cuenca del Segura es muy porosa, muy permeable, igual que la del Júcar, es una esponja, es decir, el agua que circula por los ríos, generalmente mucha de ella se traga, se infiltra en el terreno, entonces, claro, superficialmente vemos poca agua, ¿no? Y entonces nos hacen creer que el única agua que tenemos es la que baja del río, por tanto es poca, por consiguiente tenemos déficit. Pero no contempla este plan hidrológico lo que se denomina la corriente subterránea, el flujo, la descarga subterránea al mar, que recientemente, como comentaba, la Universidad Autónoma de Barcelona, unos investigadores publicaban a primeros de este año que esa corriente subterránea en el Mediterráneo, utilizando isótopos de radio, han determinado que es 15 veces superior esa corriente subterránea a la corriente fluvial. Es decir, debajo del río Segura, baja otros 15 veces el río Segura, y debajo del río Júcar bajan otros 15 Júcar que van al Mediterráneo. Bien, esto sería que parece tan complicado, es muy fácil determinarlo, porque esa corriente subterránea, la SGD, es la X de una ecuación. Es muy sencillo, que es fácil despejar. Si sabemos lo que llueve, si sabemos lo que se evapora, la resta es toda el agua disponible. Como sabemos la que baja por el río, la X que falta es el agua subterránea que se va al mar. ¿Pero son 3 recursos propios? Bien, pues si nosotros, con los propios datos que da el plan en milímetros de este concepto que se llama infiltración o recarga, si eso lo multiplicamos por la superficie de la cuenca, cosa que no hace el plan, pues nos resulta un volumen disponible de agua de en torno a los 1.500, 1.600 hectómetros, quiero recordar, y uniendo a ese volumen el agua que el propio plan considera que va a desalar en los horizontes que establece hasta 2021, de 2015 a 2021, en la cuenca del Segura no necesita trasvase Tajo Segura, porque no solo no tiene déficit, sino tiene un superávit de en torno a 180 a 200 hectómetros. En ese artículo, y lo decía usted también, es que me ha llamado mucho la atención, porque dice que incluso los datos recogidos de lluvia media y de evapotranspiración no son correctos, es decir, no se aplican de manera adecuada como recoge la planificación hidrológica de España. Sí, no, es que aparte de que no sean correctos, es que son nulos. Es que la instrucción de planificación en su anexo dice, es decir, la ley que dice cómo hay que hacer un plan hidrológico del Segura, es decir, la receta con la cual tenemos que hacer el plan hidrológico, dice que los datos meteorológicos y los modelos regionalizados de predicción del cambio climático, es decir, quien tiene que decir la lluvia media de la cuenca del Segura y lo que se evapora de la cuenca del Segura, es la Agencia Estatal de Meteorología, dependiente del Ministerio de Agricultura. Y lo que hace el plan del Segura y otros muchos es que esos datos los da el Centro de Experimentación de Obras Públicas, que depende del Ministerio de Fomento.
¿Y por qué? El de los aves y el de la obra pública. Es decir, es como si usted me dice, y perdóneme el ejemplo, decir, vamos a hacer la receta de la tortilla de patata. Y le presentan a usted una tortilla de patata estupenda, pero que no lleva patata. Dice, bueno, pues mire usted, es una tortilla maravillosa, pero no cumple la norma, porque necesita llevar patata. Bueno, pues en esto es lo mismo. Los planes hidrológicos, en la instrucción de planificación, que es la ley que dice cómo se hacen, dicen que es la Agencia Estatal de Meteorología la que nos dice todas las mañanas lo que va a llover y el tiempo que vamos a tener en cada región o en cada zona, la que tendría que decir que la cuenca del Segura llueve tantos milímetros y llueve tanta agua. ¿Por qué esto es importante? Bueno, esto es muy importante porque en este propio documento del plan hidrológico, en su documento inicial, dice que en la cuenca del Segura llueve 400 milímetros. Bueno, pues podemos estar de acuerdo o no, pero es que a lo largo de esos documentos, a lo largo del proceso de planificación, en los sucesivos documentos nos aparece el dato que en vez de 400 milímetros ya son 10% menos, unos 360 y tantos milímetros. ¿Y eso quién lo ha dicho? ¿Lo ha dicho la Agencia Estatal de Meteorología? No. Lo ha dicho una asistencia técnica de empresas privadas que son las que colaboran con el plan hidrológico y con datos con un modelo del Centro de Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento. Entonces tenemos derecho a dudar de si esa reducción de ese 10% en la lluvia que hay de la cuenca del Segura, a mí si me lo dice la Agencia Estatal de Meteorología, pues me tengo que callar, pero es que lo ha dicho un conjunto de empresas privadas que hacen eso con la colaboración del Centro de Experimentación de Obras Públicas. Y máxime aplicando un modelo que se llama SIMPA, donde tienen que simular pluviómetros ficticios en las zonas de montaña porque no tienen pluviómetros en las zonas de montaña, que es donde más llueve. Bien. De hecho, aquí en la propia Murcia había un pluviómetro aquí la Cresta del Gallo, una sierra que está al lado de Murcia, funcionando de los años 40 a los 70, que decía que en Murcia, en esa zona, sierra encima de Murcia, llovía 200 milímetros más que en la propia ciudad, y en el año 70 lo quitaron. Es decir, carecen de puntos de control que llueve en las zonas de montaña, lo cual hace que los datos estén infravalorados en cuanto a lo que llueve. En un 10% como poco. Pero es que luego nos vamos a lo que se evapora, es decir, a lo que de ese agua llueve se va a la atmósfera, y vemos que en el Júcar, pues esa evaporación es el 80% de lo que llueve. Bueno, pues en el Segura es el 90%. Es algo que en cuencas similares del entorno mediterráneo del Mediterráneo, sí. Es decir, es que ya no solo Mediterráneo, en el resto del mundo, ¿no? Con estas precipitaciones, clima semiárido, etcétera, en ningún sitio se evapora el 90% de lo que llueve. Hombre, sí, en el Sáhara, a lo mejor, no, o más. Es decir, si nosotros comparamos la evaporación y ponemos una evaporación en torno similar al Júcar o al Guadiana, pues nos damos cuenta que sí, hemos reducido lo que llueve un 10% y hemos subido lo que se evapora un 10%, pues resulta que los recursos disponibles son justo la mitad. Y usted, que trabaja en la Confederación Hidrográfica de Segura, ¿le ha hecho llegar todas estas informaciones al gobierno de la región de Murcia? Yo sí, hombre, usted entenderá que si yo hubiera tenido la oportunidad de poder colaborar en la planificación hidrológica, yo no estaría hablando. De todas formas, es que el plan hidrológico, como le digo, no lo hace la Confederación, no lo hacen empleados públicos, lo hacen por empresa privada. Solo que dirigida por una persona concreta, que es el jefe de planificación, dentro de la Federación, pero esto es una cosa que se está externalizada, como la medida del nivel del agua a los acuíferos, que lo hace una empresa privada, no lo hacen funcionarios públicos, como las medidas del agua por las acequias, que lo hacen empresas privadas, no lo hacen funcionarios públicos, como la medida del caudal del río, en fin, todo esto está externalizado. Y entonces, todo esto, yo creo que sería positivo o sería bueno que todas las medidas de datos relacionadas con el agua fueran avaladas por empleado público, que está sujeto al principio de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Es como si a usted la Guardia Civil le para por una carretera y le hace, no lo mismo que le haga soplar un Guardia Civil con un aparato homologado y perfectamente testado, que un señor que está cortando las adelfas de la autovía y le diga que sople un aparato de una empresa. Esto es muy importante porque la medida del estado de los acuíferos no se hace en pozos representativos, en la red oficial de control de la situación de las masas de agua que pagamos todos los españoles y que nos costó casi 8 millones de euros, una red nueva que empezó a funcionar desde el año 2009 hasta la actualidad. No, el plan hidrológico los datos los mide en pozos que bombean constantemente y con un dato que se dejó de medir en el año 2009. Es decir, el plan hidrológico 2015-2021 va a tener datos que la última medida se hizo en el año 2009, no en la red oficial, no medido y en pozos que estaban bombeando constantemente. Bueno, esa información, tengo que decir, esa es la que figuraba en los documentos que han sido expuestos a la información pública durante 6 meses. Es decir, la resolución del director general del agua nos dijo en diciembre que exponía esta documentación e información pública y yo como ciudadano, como otras personas más,
presentamos alegaciones a este proyecto público y 30 alegaciones han coincidido que esos datos, con arreglo a esa documentación que está colgada en la página web de la Confederación, con arreglo a esos datos, decíamos que era nulo el plan hidrológico porque estaba midiendo los acuíferos en pozos no representativos que bombean, que generan embudos piezométricos, anomalías locales y que medidas desfasadas de 2009. Bueno, la sorpresa ha sido que ahora si uno entra a la página web de la Confederación y ve este plan hidrológico que tenía que estar colgado o está colgado, resulta que esas fichas de caracterización adicional de las masas de agua, ahora resulta que ya no son las mismas que han estado expuestas a información pública. Ahora son otras, han hecho un cambiazo. Ahora esas fichas, si uno pincha sobre ellas, resulta que tienen fecha 9 de julio de 2015 y el plazo para presentar alegaciones acabó el 30 de junio. ¿Cómo puede ser que yo tenga una ficha, un documento del plan hidrológico con fecha posterior a la fecha que se acaba el plazo para alegar? La fecha de ese documento tendría que ser del año 2014, que en diciembre es cuando se sometió información pública. A mí me gustaría que el director general de Agua explicara a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de Murcia por qué ha cambiado las fichas de caracterización adicional de las masas de agua subterráneas de la cuenca del Segura. Porque ahora en las alegaciones nos contestan diciendo si usted está equivocado, las medidas son hasta 2012. Oiga, no, perdone, yo tengo lo que me descargué de internet, mucha gente se descargó los documentos y se veía claramente que las medidas terminaban en 2008-2009. Entonces tendrán que explicar por qué hacen estos cambiazos en documentación. Y máxime cuando la propia resolución del director general del agua dice el plan hidrológico que sale en el BOE está publicado en la página web de la Confederación y en la página web del Ministerio. Cuando yo he ido a la página web del Ministerio a ver si estaba el documento original, el que no han dado el cambiazo, pues resulta que te llama directamente, te enlaza con el de la Confederación Hidrográfica del Segura. No sé, esto es como si en una ley que sale publicada en el Boletín Oficial del Estado, cuando uno se descarga la ley o la imprime, al día siguiente alguien dice, ahora hay 4 páginas distintas, sin avisar, porque claro, sí que siempre puede haber una modificación. O el plan podría haber reconocido que se equivocó, que tenía desfasados los datos de los acuíferos, para decir que muchos estaban sobreexplotados cuando no estaban, y haber dicho, oiga, tiene usted razón, nos hemos equivocado, tenemos los datos desactualizados. ¿No? Eso no lo reconocen, simplemente dicen que estamos tontos, los que hemos alegado, que no hemos visto bien. Bueno, ante esta situación ya crítica en los embalses, digamos que en Murcia se empieza a ver las orejas al lobo y ven que bueno, pues esa fuente se puede secar. Han movido ficha bajando el precio, digamos, del agua a desalar, pero también ahora parece que se dirigen o llevan la mirada hacia los pozos de sequía. Bueno, pues es que claro, es que es lo lógico. Mire, es que hay un dato, si me permite, que es revelador. Hubo una sequía gravísima en la cuenca del Segura, como me refería antes, 2005-2009. Si usted coge los datos del Instituto, el ICEX, Instituto de Centro de Exportación, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, el ICEX, ¿no? Instituto de Exportación. Ahora mismo no recuerdo muy bien las iniciales, ¿no? Bien, y ve cuál ha sido la evolución de exportación de productos hortofrutícolas, bebidas envasadas y la industria agroalimentaria en la provincia de Murcia desde a principio de este siglo hasta la actualidad, y observará una tendencia creciente, constante, sostenida durante todos los años. Es decir, Murcia, cada año que pasa, exporta más, ingresa más dinero por exportación de productos hortofrutícolas, bebidas envasadas, etcétera. Bueno, pues incluso en esa crisis de sequía del año 2005-2009, donde las aportaciones de la cuenca del Segura se quedaron en el 20%, los embalses de 1.000 hectómetros se quedaron en 200, y las aportaciones del Tajo Segura, de media que eran 400, se quedaron en 200. Es decir, con menos de la mitad del agua disponible, incluso las exportaciones seguían aumentando. Estamos hablando de productos que requieren mucho agua, bebidas envasadas, productos hortofrutícolas, lechugas, tomate, etcétera. ¿Qué es lo que pasó para que esa crisis que se veía, ese descenso de las aportaciones de agua, no se viera en la productividad y en la producción? Pues que se estaba utilizando los embalses subterráneos, las aguas subterráneas. Si es que Murcia tiene que achicar agua, la ciudad de Murcia tiene que achicar agua de los garajes y tirarla a la red de alcantarillado para que no se inunden los coches. Si es que aquí el agua nos deshacemos de ella. Pero como tenemos una guerra con el Tajo diciendo tenemos que decir que no tenemos agua, pues entonces, claro, no podemos dar concesiones a la gente de ese agua porque entonces se vería que no tiene agua. Mire, yo me gustaría conocer algún día un estudio de una universidad que estudiara cuál ha sido el perjuicio económico en la cuenca del Segura por tener el trasvase Tajo Segura.
Me refiero en todas aquellas zonas que no riegan del Tajo. Me refiero en la zona norte de Murcia, por ejemplo, de Caravaca, Calasparra, Moratalla, o la zona sur de la provincia de Albacete, Llín, Tobarra, Elche de la Sierra, etcétera, donde ahora mismo, aunque vean el agua salir de debajo de las piedras, no les pueden dar concesiones porque el plan hidrológico dice que tiene déficit y no se dan concesiones ni usos de agua. Es decir, todo esto es absolutamente, en mi opinión, muy surrealista. Es decir, estamos en una cuenca que escondemos nuestras propias aguas subterráneas, que sabemos desde los años 60 y 70 del potencial de aguas subterráneas, que tenemos un torrente subterráneo que se va al mar entre 500 y 800 hectómetros cúbicos anuales, que hemos hecho trampas con la medida de la sobreexplotación de acuíferos, porque hemos medido los acuíferos pozos que bombean, cuando eso no es lo correcto. No hemos definido nuestros acuíferos inferiores. Hay acuíferos en la vertical, superiores e inferiores, y todo esto, y no hemos querido o no ha interesado utilizar nuestras aguas subterráneas de forma sostenible, porque aquí no estamos hablando de sobreexplotar, sino de forma sostenible, parte de ese torrente subterráneo que es el mar, para generar empleo y riqueza y desengancharnos y desconectarnos poco a poco de aquí a 4 o 5 años del Tajo. Los regantes de Murcia no tienen capricho por el agua del Tajo, créame. Lo que quieren regantes es agua en un precio, precio necesaria, en la misma más o menos que tiene. Y eso se puede hacer mezclando agua subterránea y agua desalada. Bueno, quizá haya llegado el momento, ¿no? Porque si ya no queda agua en los embalses de Entrepeñas, pues a lo mejor esta es la oportunidad. Sí, yo creo que sí que es el momento, pero yo cuando oigo al presidente del Sindicato Central de Regantes, ahora parece que quiere ir a la Sierra de Gredos a buscar el agua del trasvase. Sí, ¿no? Sí, lo ha dicho, que por parece venir que al Tajo Medio. En poner hormigón, en hacer obras, en hacer infraestructuras, en hacer nuevos trasvases, nuevas presas, que utilizar el agua que tienen debajo de sus pies. Y yo creo que llega el momento de que empiecen a reconocer las trampas que han hecho en la planificación hidrológica y que empiecen a reconocer que tienen, no está hablando de teoría, los pozos están ahí, los pozos están sacando agua, ya los utilizaron en la sequía pasada, y empezar a utilizar nuestras propias aguas subterráneas para solucionar los problemas de los regantes. Y créanme, los regantes de Murcia no tienen capricho porque el agua venga de Entrepeñas y Bondía. No es como cuando uno va a un restaurante y pide un vino, quiere que el vino sea de Castilla-La Mancha o vino de Rioja o vino de Entrepeñas. No, uno se sienta a la mesa y pide agua, pues que se la den del tiempo o fría, es decir, pero agua es toda la misma, siempre y cuando tenga un precio, una calidad, y eso una administración pública está capacitada para organizarlo, para mezclar el agua subterránea y el agua desalada y abaratar el precio, y suministrar este agua a los regantes, y se pueden hacer infraestructuras de transporte de agua desde las zonas, desde los grandes embalses subterráneos que tiene la cuenca del Segura, a las zonas donde no lo tiene, y eso se puede hacer en 4 o 5 años, y eso será bueno porque potenciará incluso el desarrollo del regadío sostenible en la zona norte de la cuenca del Segura, la parte sur de la provincia de Albacete, Llín, Tobarra, en la zona de Jumilla, de Yecla y de Caravaca y de Calasparra, donde no se les deja tocar una gota de agua, aunque, como he dicho antes, la estén viendo, las vean en un pozo con los ojos, que está a 4 o 5 metros. Pues Luis Francisco Turrión Peláez, geólogo, especialista en hidrogeología, ojalá, y bueno, pues le escuchen también donde le tienen que escuchar, que es donde toman decisiones para mejorar todo este tipo de cosas. Gracias por haber estado en Castilla-La Mancha hoy. Muchas gracias a ustedes.